Durante el intercambio de regalos familiar, le di a mi hermana una carta. Había pagado su último semestre para que pudiera graduarse a tiempo. La leyó, miró a su alrededor y dijo, ¿de verdad cree que el dinero compensa el hecho de que ni siquiera lo queremos aquí? Las risas llenaron la habitación. Con calma tomé la carta de vuelta y le dije, parece que tendrás unas vacaciones inesperadas esta primavera. 15 minutos después, ella lloraba en el pasillo. Mis padres estaban pálidos como fantasmas. ¡Pero somos familia! Mi hermana siempre tiene la mano extendida, esperando algo caro de mí. Joyas, cosas de diseñador o simplemente dinero en efectivo si se siente demasiado perezosa para siquiera fingir. Este año, decidí darle algo más significativo, o al menos, eso es lo que pensaba. Cuando llegó mi turno de entregar los regalos, me acerqué a Megan y le di un sobre blanco sencillo, sin envoltorio elegante, sin cinta, solo su nombre escrito con tinta negra. Parecía perpleja, luego sospechosa. Me volví a sentar. Lo abrió, sacó la carta y la leyó una vez, luego otra vez, más despacio. Dentro había una breve nota que había escrito. Explicaba que sabía que le faltaban $8,300 para la matrícula universitaria, que ya había incumplido el primer pago del semestre de primavera y que yo lo había pagado todo para que pudiera graduarse a tiempo. Incluso incluí una copia del recibo de la transacción y la confirmación de su universidad. Terminó de leer, levantó la vista, la habitación estaba en completo silencio, y luego se rió. No una risa nerviosa, no una risa de agradecimiento, sino una risa desagradable y burlona. Levantó la carta como si fuera una especie de broma y dijo, «¿Cree que el dinero puede compensar el hecho de que no nos necesita?» Todos se unieron a su risa. Mi papá incluso aplaudió. Mi mamá se tapó la boca, con los ojos llorosos de diversión. Incluso la abuela Susan soltó un pequeño resoplido, como si Megan acabara de soltar el chiste final ganador. No dije una palabra. Solo los miré a todos. Luego, me incliné hacia adelante, extendí la mano y con calma recuperé la carta. Dije, supongo que tendrás algo de tiempo libre la próxima primavera. Y así, todo el ambiente en la habitación cambió. La risa murió instantáneamente. La sonrisa de mi hermana se congeló. La cara de mi papá cambió como si alguien le hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies. Mi mamá susurró algo que no pude entender. Megan solo me miró fijamente, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. 15 minutos después, mientras me dirigía a la puerta principal, pasé junto a Megan en el pasillo. Estaba sentada en el suelo, llorando. Mi mamá estaba arrodillada a su lado, tratando de consolarla. Mi papá caminaba de un lado a otro. Ambas abuelas estaban sentadas en las escaleras, observando como si no pudieran decidir si se trataba de un gran drama o de una tragedia genuina. Abrí la puerta principal. Mi papá se interpuso. «¿A dónde crees que vas?», exigió. Le dije que me iba. Él respondió bruscamente. «No después de esa pequeña actuación. Arruinaste la Navidad». Mi mamá asintió detrás de él. Megan gritó. «¿En serio te vas?». Los miré a todos. El pasillo, la escalera, la guirnalda polvorienta y falsa del año pasado. Cerré la puerta, me quité el abrigo, volví a la mesa y me senté. Todos me siguieron. Dije, así es como van a ser las cosas ahora. Nadie se movió. Mi hermana todavía tenía la cara roja, sorbiendo por la nariz, tratando de aferrarse a cualquier pizca de orgullo que le quedaba. Mi mamá parecía dividida entre llorar y abofetearme. Mi papá parecía estar preparándose para uno de sus discursos moralistas, pero no pensaba darle la oportunidad. Permanecí sentado, tranquilo, como si no fuera yo quien acababa de poner patas arriba toda la habitación. Empecé por lo básico. Dije, durante los últimos años he sido el fondo de emergencia de esta familia. Lo admitan o no, todos se han acostumbrado a la idea de que si algo sale mal, Kevin lo arreglará. ¿La matrícula de Megan? Arreglado. ¿La compra cuando papá perdió su trabajo? Arreglado. Lavadora nueva, nevera nueva, un montón de billetes de avión, 2 coches que no podían permitirse reparar. Arreglado, arreglado, arreglado. Los miré a cada uno, uno por uno. Nadie discutió, solo miradas vacías.
Me recosté en mi silla. Eso se acaba esta noche. Dejé que eso calara por un momento. Megan bajó la vista a su regazo. Mi mamá negó lentamente con la cabeza. Mi papá apretó la mandíbula como si quisiera golpear algo, pero supiera que no podía permitirse romper. Otra pared. Luego agregué: Ah, y ya que todos estamos siendo honestos ahora, ustedes dos me deben $3,000. Se los presté la primavera pasada cuando dijeron que habían pasado por una mala racha. Prometieron que me lo devolverían en unos meses. Mi papá saltó de inmediato. Dijimos que lo haríamos y lo haremos. Asentí. Bien, me gustaría que eso sucediera. Pero seré honesto con ustedes, ya lo he dado por perdido en mi cabeza. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi mamá se encogió un poco, como si la idea de que yo no confiara en ellos con el dinero fuera más insultante que cualquier otra cosa que hubiera sucedido en toda la noche. Mi papá dijo: ¿Así que ahora piensas que somos ladrones? No, dije. Creo que están cómodos debiéndome cosas, cómodos asumiendo que siempre estaré cerca para mantener las luces encendidas. Luego miré a Megan. ¿Y tú si quieres terminar la escuela, conseguirás un trabajo, o tal vez mamá y papá ayuden esta vez? Ya sabes, como suelen hacer los padres. Ella miró a mi mamá, luego a mi papá. Nadie se ofreció. Simplemente me senté allí, observando. Mi mamá finalmente dijo: Así no es como funciona la familia, Kevin. No nos amenazamos unos a otros. Sonreí un poco. Es curioso porque, hace 5 minutos, todos ustedes se rieron de mí frente a sus dos madres y me llamaron egoísta cuando me eché atrás. No vi mucha lealtad familiar entonces. Fue entonces cuando la abuela Joyce, que había estado callada todo el tiempo, habló. Miró directamente a mi mamá y dijo: Tiene razón, ¿sabes? Vi cómo se rieron todos. Vi lo que hicieron. Y no creas que olvidé cómo me pediste dinero prestado y nunca me lo devolviste tampoco. Las cabezas de todos se giraron. La cara de mi mamá se puso blanca. Luego intervino la abuela Susan. Siempre pensé que mimabas demasiado a Megan. Y ahora mira, mordió la mano que la alimentaba y lloró cuando dejó de hacerlo. Se podía sentir cómo cambiaba el terreno. Las dos matriarcas ya no estaban jugando. Mi papá se levantó de nuevo, con más cautela esta vez. Dijo: ¿Y qué? ¿Ahora simplemente has terminado con nosotros? No, simplemente he terminado de ser utilizado. Me llamó egoísta. Me encogí de hombros. Si defenderme me hace egoísta, entonces sí, supongo que lo soy. Pero si no les gustan estos nuevos términos, pueden seguir adelante y arreglárselas solos. Y cuando necesiten ayuda la próxima vez, no me llamen. Megan finalmente rompió su silencio. Dijo que conseguiría un trabajo. Parecía miserable al respecto, como si la idea de trabajar en una tienda minorista estuviera por debajo de ella. Mi mamá murmuró algo sobre tratar de ayudar. Mi papá no dijo nada. Me levanté, caminé hacia la cocina y me serví una bebida. Nadie me siguió. Nadie dijo una palabra. Pero sabía que esto no había terminado, ni de lejos. No supe de ellos durante días. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo silencio, como si esperaran que si ignoraban las consecuencias el tiempo suficiente, yo volvería arrastrándome y fingiría que nunca sucedió. El primer mensaje fue de mi mamá. 5 palabras. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Eso fue todo. Ni una pregunta, ni siquiera uno de sus habituales ensayos pasivo-agresivos. No respondí. No necesitaba hacerlo. No estaba tratando de hacer las paces. Estaba lanzando un golpe sin mirarme a los ojos. Mi teléfono permaneció en silencio después de eso. Megan desapareció por completo. Mi papá, el rey de fingir que no pasa nada, se mantuvo fiel a su estilo y no me reconoció en absoluto. Debieron pensar que esto todavía era salvable, que me calmaría, me daría cuenta de lo duro que fui y aparecería en el próximo cumpleaños o cena dominical con la cartera en la mano, como de costumbre. No estaban preparados para una versión de mí que no los necesitaba y no los quería. Una semana después llamó la abuela Joyce. No preguntó cómo estaba ni se anduvo con rodeos. Simplemente dijo: «Vamos a almorzar. Te recogeré». Apareció justo a tiempo, luciendo como si hubiera estado esperando este momento desde Acción de Gracias.
Nos sentamos en un restaurante cerca de mi apartamento, y en el segundo en que pedimos, dijo, «Tus padres están en un lío y no quieren que lo sepas». Aparentemente, las cosas se habían estado desmoronando rápidamente. Mi mamá estaba atrasada en 2 tarjetas de crédito. El trabajo independiente de mi papá se había agotado nuevamente. Megan había sido rechazada en todas las pasantías a las que se postuló porque sus expedientes académicos aún mostraban una retención financiera y no le había dicho a nadie que estaba a punto de ser expulsada. ¿La mejor parte? Intentaron cubrirlo todo con su habitual falsa confianza, como si tuvieran un plan. Joyce dijo, «Quieren que vuelvas y finjas que no pasó». «Nada. Sonríe, cena, tal vez trae un regalo, pero no tienen nada que ofrecer excepto culpa». Asentí, no dije mucho. Estaba más interesado en lo que harían a continuación, ahora que el cajero automático estaba desconectado. Hizo una pausa y luego agregó, «Ah, y tu mamá le ha estado diciendo a la gente que no estás bien, que te quebraste bajo presión, que tal vez necesites tiempo libre, unas vacaciones, terapia. Te está pintando como el que está roto». Me reí a carcajadas. Dije, «Preferiría decirle a la gente que soy inestable antes que admitir que dependía de mí para criar a su segunda hija». Joyce no se rió. Parecía cansada. Dijo, «No se disculparán. No porque no se sientan culpables, sino porque tampoco quieren deberte eso». Luego dijo algo que se me quedó grabado. «Eres el único adulto en esa familia, y eso lo odian». Cuando llegué a casa esa noche, había 3 mensajes no leídos de Megan. El primero decía, «Hola». El segundo decía, «¿Podemos hablar?». El tercero decía, «Conseguí un trabajo en Lark. Es venta al por menor, pero es algo». Lark era esa tienda de moda extraña y de marca blanca en el borde del centro comercial. Era el tipo de lugar donde todo estaba en oferta, porque nadie quería pagar el precio completo por una sudadera con capucha de pedrería. Sabía que estaba miserable, pero no respondí. El siguiente mensaje fue de mi mamá, 3 días después. «Estamos orgullosos de ti por ser responsable. Espero que puedas perdonarnos pronto». Tampoco respondí a eso. El perdón es una transacción, y ya estaban demasiado endeudados. Luego mi papá envió algo extraño. Una foto. Era nuestra mesa de comedor, puesta para 5, una silla vacía, la mía. La leyenda solo decía, «Perteneces aquí». De repente, querían jugar la carta emocional. Las mismas personas que se rieron cuando intenté ayudar ahora actuaban como si hubiera abandonado un barco que se hundía, como si les debiera mi lealtad solo porque compartimos un apellido. Luego vino el mensaje de voz. La voz de Megan, llorando de nuevo, pero diferente esta vez. Menos actuada, más desesperada. Dijo que no podía pagar el alquiler, que su trabajo apenas le alcanzaba para la gasolina, que no sabía cómo se suponía que debía concentrarse en la escuela mientras hacía malabares con todo. Y luego dijo algo que no esperaba. «Extraño. ¿Cómo eran las cosas antes?». Me quedé allí, escuchándolo en bucle. Sí, yo también extraño cómo eran las cosas antes, cuando ella decía gracias, cuando mis padres recordaban quién pagaba el techo sobre sus cabezas. Pero esos días se habían ido, y ninguno de ellos sabía todavía cuán profundo iba a ser el corte. El mensaje de voz permaneció en mi bandeja de entrada durante 3 días. No lo borré, no respondí. Simplemente lo dejé allí como una foto, de un tiempo que realmente ya no creía que existiera. Megan quería que las cosas volvieran a la normalidad, pero la verdad era que nunca hubo una normalidad. Solo estaba yo pagando por el silencio. Entonces, de la nada, mi mamá apareció en mi puerta. No llamó antes, tocó el timbre del edificio como si fuera una repartidora. Casi no abro, pero tenía curiosidad. Se veía más pequeña en persona, como si la situación la hubiera desgastado. Todavía tenía esa expresión como si estuviera a punto de decir algo sabio y manipulador. Entró sin preguntar y dijo, «Tenemos que hablar». Dije, «Habla». Me dijo que Megan se estaba ahogando, que el trabajo apenas era suficiente, que ahora estaba reprobando sus clases, que la oficina financiera no la dejaría inscribirse para los exámenes finales sin el pago. Seguía tratando de desviar la conversación,
hacia la familia, hacia lo orgullosos que estaban de mí, hacia cuánto me querían. La dejé hablar. Luego le dije el precio. ¿Quieres ayuda? Bien, pero ya no voy a pagar por los errores de nadie más. Ustedes dos son sus padres, no yo. No respondió, así que continué. ¿Quieres que Megan se gradúe? Entonces tú y papá resuélvanlo. Vendan algo. Cancelen sus escapadas de fin de semana. Saltátele el aniversario. Sean creativos. Empezó a decir algo, probablemente, sobre lo difícil que lo tenían. La interrumpí. Además, los 3,000 que me deben. Los voy a necesitar para fin de año. Su rostro se desencajó como si la hubiera abofeteado. Agregué. Sé que no los tendrán, pero ya no voy a fingir. Cada vez que lo esquiven recordaré exactamente lo que esta familia piensa que valgo. Empezó a llorar. Dijo que no era justo, que los estaba castigando a todos por un momento de risa. Dije, no, los estoy castigando por una década de fingir que sus problemas financieros eran mi responsabilidad. Se fue sin decir otra palabra. Una semana después, Megan llamó. No un mensaje de texto, no un mensaje de voz, realmente llamó. Dijo que entendía, que no esperaba ayuda, que solo quería que supiera que había conseguido un segundo trabajo, dando clases particulares a niños después de la escuela y que estaba hablando con la ayuda financiera. Dijo que no pedía dinero, solo una segunda oportunidad para ser una mejor hermana. No dije que sí, tampoco dije que no. Le dije, veremos. Entonces sucedió algo extraño. La abuela Joyce me invitó a su casa. Cuando llegué, estaba sentada, en su sala de estar con una sonrisa que parecía demasiado satisfecha. Me entregó una carpeta. Dentro había impresiones, capturas de pantalla de viejos mensajes de texto, recibos, correos electrónicos, todo de los últimos 5 años. Toda la prueba del dinero que había gastado en mi familia, los préstamos, los regalos, las reparaciones. Un dossier completo. Dije, ¿qué es esto? Ella dijo, evidencia en caso de que intenten reescribir la historia. Luego me dijo que la abuela Susan había decidido hacer su propia versión de cortar el cordón. Estaba actualizando su testamento, reduciendo silenciosamente la cantidad que iría a mis padres, aumentando la porción que iría a mí. No lo pedí, no lo quería, pero estaba sucediendo. Joyce se recostó y dijo, estamos cansadas de verte ser utilizado. Si ellos no quieren cambiar, nosotras lo haremos. No era venganza, no era victoria, era justicia, y apenas estaba comenzando. A mediados de febrero me había acostumbrado al silencio. No más llamadas aleatorias, de mi mamá preguntando si podía simplemente cubrir esta cosita. No más mensajes de texto de mi papá fingiendo preguntar cómo estoy cuando en realidad estaba preparando otro favor. No más emergencias falsas, no más chantajes emocionales. Fue el comienzo de año más tranquilo que he tenido. Megan no había enviado mensajes desde el buzón de voz. La vi 2 veces, accidentalmente. Una vez en Lark, detrás del mostrador, usando esa camiseta negra de la empresa y doblando sudaderas con capucha que nadie compra nunca. No me vio, o tal vez sí, y simplemente no quiso lidiar con eso. La segunda vez, la vi al otro lado del estacionamiento, de un centro de tutoría, cargando un recipiente de plástico con lo que parecían materiales de arte. Se veía agotada, no de forma teatral, genuinamente cansada, como si la vida finalmente la hubiera alcanzado. Estaba trabajando. Estaba lidiando con ello. Esa parte al menos la respetaba. Entonces, una noche, alrededor de las 9:00 p.m., recibí un mensaje de texto de mi papá. Realmente no nos necesitas, ¿verdad? Sin puntuación, sin contexto. Lo miré fijamente durante unos minutos. No respondí porque no era una pregunta. Era él dándose cuenta, finalmente, de que había superado su versión de familia, que su control ya no funcionaba, que había salido del sistema que construyeron donde yo financio el caos y ellos fingen que es amor. Mientras tanto, las cosas estaban cambiando en segundo plano. La abuela Susan llamó para decir que estaba finalizando algunos trámites y quería asegurarse de que mi dirección estuviera actualizada.
Sabía lo que eso significaba. Hablaba en serio sobre lo que había dicho la última vez. No presioné. La abuela Joyce también se había vuelto más fría con mi mamá. Aparentemente, la confrontó sobre toda la historia de Kevin es inestable que estaba difundiendo en la familia. Le dijo que si no se detenía, comenzaría a corregir la narrativa en cada reunión familiar de ahora en adelante. Casi deseé haber podido estar allí para eso. Luego otra llamada de Joyce. Dijo que la abuela Susan estaba organizando una cena. Pequeña, solo familia. Deberías venir, dijo. Es hora. Pregunté quién estaría allí. No dudó. Todos. Casi digo que no. Todo en mí estaba listo para quemar ese último puente y dejarlo sentarse en las cenizas. Pero algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que esto no se trataba de paz. Se trataba de poder, de dejarles ver que ya no necesitaba gritar para ser escuchado. Así que fui. La casa de Susan se veía exactamente igual. La misma corona de hace 5 Navidades, las mismas velas aromáticas. Mi mamá abrió la puerta. No dijo hola de inmediato. Solo me miró como si no estuviera segura de cómo iba a ir esto. Luego se hizo a un lado para dejarme entrar. Mi papá ya estaba sentado a la mesa, como si no recordara nada de lo que había sucedido. Megan también estaba allí, con el pelo recogido, apenas levantando la vista de su vaso de agua. Ninguno de los dos dio el primer paso. La cena fue incómoda. Joyce trató de cortar la tensión con una conversación trivial sobre el bebé de algún primo. A nadie le importó. Todos estaban esperando. Entonces la abuela Susan, desde la cabecera de la mesa, se volvió hacia Megan y preguntó: ¿Cómo? ¿Va el trabajo? Megan levantó la vista y dijo: agotador. Luego, más bajo: pero lo estoy haciendo. Estoy pagando, poco a poco. Me miró, solo una vez, sin pedir nada, solo reconociendo. Mi mamá intervino unos minutos después. Dijo que habían estado pensando mucho en lo que sucedió, que tal vez se habían reído porque no sabían cómo manejar el ser confrontados de esa manera. Usó palabras como reflexionar y apreciar y seguir adelante. No dijo lo siento. Mi papá agregó: sabemos que te debemos, lo estamos resolviendo. No mencionó los $3,000 específicamente, pero ambos sabíamos a qué se refería. No dije nada. No quedaba nada que decir. Entonces Susan se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y dijo: este es su momento para empezar de nuevo. Y si lo arruinan, no esperen que ninguna de nosotras, miró a Joyce, los proteja de ello. Asintieron como niños siendo regañados. Después de la cena, mientras me ponía el abrigo, Megan me entregó un sobre. Levanté una ceja. Dijo que no era dinero. Dentro había una tarjeta, no comprada en una tienda, solo cartulina sencilla con escritura a mano. Decía: sé que lo arruiné. Dije cosas que no puedo retirar. Me diste más de lo que merecía, y te lo eché en cara. No pido ayuda. Solo quiero ganarme el derecho de volver a ser tu hermana. Lo siento. No había firma, solo ella. No dije nada. Simplemente salí, con el sobre en la mano. No estábamos curados, ni siquiera cerca, pero la jerarquía había cambiado. Ya no era su red de seguridad. Ahora era otra cosa, su recordatorio. La primavera llegó temprano, como si también estuviera cansada del invierno. El aire se volvió más cálido, todo olía a pavimento mojado y tierra descongelándose, y la gente empezó a fingir que el año no había comenzado con una implosión total en mi familia. Pero yo recordaba, lo recordaba todo. Y lo más importante, recordaba quiénes eran cuando finalmente dejé de cargar con el peso por ellos. Megan pasó el semestre a duras penas. No me envió mensajes al respecto, pero la abuela Joyce me mantuvo al tanto. Aprobó todas sus clases, comenzó una pasantía en algún lugar, no remunerada, a tiempo parcial, con un viaje de 90 minutos en cada sentido. No le dije nada entonces, pero la vi una vez, afuera de la parada de autobús cerca de mi casa. Estaba allí de pie con unos zapatos planos baratos, medio dormida, sosteniendo un recipiente de Tupperware como si fuera su última posesión. Parecía alguien que finalmente entendía lo que significaba luchar por algo. No la saludé. Simplemente la vi irse,
en silencio. Lo que pasa con las personas que se han dejado llevar toda su vida es que o se desmoronan cuando las cosas se ponen difíciles o evolucionan. Megan no se desmoronó. Sufrió, pero no se rompió. Eso me importó más de lo que una disculpa jamás lo haría. Mis padres, sin embargo, nada cambió. Los $3,000 que me debían se convirtieron en este fantasma que nadie reconocía. Hablaban a su alrededor como si fuera una palabra impronunciable. Ningún "estamos trabajando en ello", ningún "no lo hemos olvidado", ni siquiera una promesa vacía para retrasarme. Era como si creyeran que si nunca lo volvían a decir, desaparecería. Podría haberlo mencionado, pero no lo hice. Quería ver cuánto tiempo fingirían. Estaban jugando a largo plazo, pero yo también. En cambio, mi papá seguía enviándome enlaces a artículos que pensaba que me gustarían. Mi mamá intentó la nostalgia. Viejas fotos familiares, recetas que solían gustarme, comentarios sobre esos fueron buenos tiempos. Todo inofensivo en la superficie, pero sabía lo que era. Era moneda de cambio, tratando de reconstruir algo sin pagar por el daño que causaron. Esa tarjeta que Megan me dio, la de su disculpa, todavía la tengo. Está en el cajón con mi pasaporte y el título de mi coche. No la leo a menudo, pero tampoco la he tirado, porque no se trataba de igualar las cosas. Era su forma de decir que finalmente vio los restos que había ayudado a causar. Mientras tanto, Susan cumplió con el cambio de su testamento. Joyce me lo dijo después. Mi mamá se enteró y no lo tomó bien. Aparentemente acorraló a Susan durante una cena familiar e intentó hacerla sentir culpable, preguntándole por qué estaba excluyendo a su propia hija. Susan simplemente le dijo, «Porque Kevin estuvo allí cuando tú no lo estuviste». Mi mamá me llamó esa noche. No mencionó el testamento directamente, solo dio vueltas alrededor. Dijo algo como, «Espero que no pienses que hemos sido desagradecidos». Dije, «Todavía no me han devuelto el dinero». Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que se había cortado la línea. Luego dijo, «Lo haremos, pronto». Pero lo dijo con demasiado cuidado, como si estuviera ensayado. Eso fue hace 3 meses. No he visto ni un centavo. Ya no se trata del dinero, se trata del principio. Y no olvido. No olvidaré. Ahora hablamos ocasionalmente. Días festivos, cumpleaños, cosas superficiales. Soy educado, cordial, pero hay una distancia que ya no puede encerrar. Esa confianza, esa lealtad tácita que solía dar libremente, se ha ido, se ha quemado. Y no la voy a reconstruir para ellos. Megan sigue trabajando, sigue cansada, pero nunca ha pedido un céntimo. Ya no me trata como la solución. Por eso he empezado a responder a sus mensajes de nuevo. No somos cercanos, pero estamos reconstruyendo, lenta y auténticamente. Mis padres todavía actúan como si todo hubiera vuelto a la normalidad, pero no es así, y nunca lo será. Porque esta versión de mí, la que crearon cuando se rieron esa noche, no es la que recoge los pedazos para todos los demás. Ya no.